Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por asistir a este webinar. El día de hoy hablaremos sobre iluminación y sobre la importancia de tener una buena iluminación cuando estamos utilizando analíticas de video. Paso la palabra al ingeniero Edgar Andrade, quien se encargará de hacer esta presentación. Gracias. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Moni. Pues bueno, buenos días a todos. Agradecemos mucho su asistencia a este pequeño seminario sobre el uso de iluminación para analíticas de video. Me presento formalmente, mi nombre es Edgar Andrade, yo estoy a cargo del área de servicios profesionales y del área de ingeniería. Cualquier duda, por favor, cualquier pregunta la vamos a estar resolviendo al final de la presentación. Y además de esto, por favor, si tienen algún problema con la plataforma o si hay alguna situación tanto con el audio o con el video, por favor, reinicien la aplicación y automáticamente con esto se puede corregir estos pequeños inconvenientes. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio. Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver o de conocer los diferentes productos o literalmente la marca de Illuminar, vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que nosotros manejamos y obviamente cuáles son los alcances que nosotros podemos obtener. Muy bien. Usualmente cuando nosotros trabajamos con proyectos de videovigilancia, siempre vamos a tener una cantidad de factores que van a ser necesarios o que nosotros vamos a requerir poder cubrir para que podamos tener imágenes de calidad y periodos o fragmentos de grabación que nos permitan poder identificar de manera adecuada qué es lo que está sucediendo dentro de un escenario. Muy bien, y para esto precisamente Illuminar, que es una empresa fundada ya con literalmente casi más de 30 años de experiencia, nos da la oportunidad de que podemos utilizar o podemos brindar diferentes tipos de soluciones para este tipo de mercados. Muy bien, trabajando tanto para dispositivos o cámaras que graben que tengan el modo de día y noche o que sea necesario para nosotros poder trabajar con cámaras en modo, por así decirlo, diurno o a color durante los periodos de la noche. ¿Por qué razón? Porque hay ciertos factores, como lo comentaba, que vamos a ver un poco más adelante, que requieren de precisamente este tipo o potenciar estas características para que nosotros tengamos una imagen de calidad. Muy bien. ¿Cuál es la misión precisamente de Illuminar? Déjenme cerrar esto que ahorita se abre aquí una actualización. Listo, ya, una disculpa. ¿Cuál es la misión precisamente de Briefcam? Es poder proveer o poder suministrar todos y cada uno de los diferentes productos necesarios para poder brindar iluminación en los procedimientos para los proyectos de videovigilancia, que tengan que ver no tan solo con la parte de reconocimiento de placas vehiculares, identificación de objetivos, el tema de reconocimiento facial, básicamente cualquier necesidad donde nosotros podamos cubrir precisamente y potenciar la detección de objetos dentro de los periodos de grabación, es donde nosotros vamos a poder incurrir con la parte de iluminar. Muy bien, a raíz de que se comienza a presentar precisamente la necesidad de agregar la iluminación en los proyectos de videovigilancia. Bien, ¿cuáles son nuestros primeros parámetros? Número uno, nosotros podemos utilizar la iluminación en proyectos de videovigilancia tanto como un método para poder hacer mucho más funcional y mucho más efectiva nuestra solución en la parte de los videos. Poder identificar precisamente todos y cada uno, tanto de los objetos o los eventos que se puedan estar presentando. Número dos, nos ayuda también a darle una mejora a la parte del alumbrado público para poder cubrir áreas mucho más amplias y poder hacer una identificación mucho más adecuada. Muy bien, hay ciertos puntos donde al momento de que nosotros vamos a querer trabajar precisamente con este tipo de proyectos, donde lo más importante es la calidad de imagen, obviamente vamos a tener que hacer la implementación de estas diferentes tecnologías. Muy bien. Otro punto que nosotros debemos de contemplar es que cuando nosotros trabajamos con video, debemos de tener un énfasis muy importante en esta parte. Nosotros lo que necesitamos es tener evidencias. Y si una evidencia no cuenta con las características y con la calidad adecuada para que nosotros podamos utilizarla de manera, ya sea en algún proceso legal o para comprobar que realmente un evento o un incidente delictivo se llevó a cabo,
estos son precisamente los puntos donde nosotros vamos a atribuir esta necesidad de iluminación. ¿Dónde nosotros vamos a trabajar con esto? Básicamente en cualquier punto de la ciudad. No solamente nosotros lo vamos a utilizar para poder identificar o iluminar ciertos escenarios, sino que también nos sirve para poder atribuirlo y hacer identificación en lugares donde están haciendo manifestaciones, lugares donde se pueda estar llevando algún tipo de robo de vehículo, algún tipo de estacionamiento ilegal, lugares donde precisamente esta iluminación que pueda ser escasa y que no nos permita tener una calidad adecuada de video, vamos a poder precisamente implementar este tipo de situaciones. ¿Muy bien? Ok, pues bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de iluminación que tenemos actualmente. Antes teníamos una categoría, por así decirlo, de 3 tipos de iluminación, lo que eran los focos incandescentes, las lámparas fluorescentes y obviamente las luces LED. Actualmente ya se está migrando todo esto solamente a las 2 líneas que enfocan la parte de lámparas fluorescentes y precisamente las iluminaciones tipo LED. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tecnologías? Cuando nosotros trabajamos todavía con iluminación de bombillo, con estas lámparas fluorescentes, tenemos un tema de que a comparación precisamente de las anteriores tecnologías que se manejaban con los focos incandescentes, que generaban mucho calor, el consumo energético era muy alto, el tiempo de vida o la duración, por así decirlo, de los dispositivos era pues muy corta. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que sucede con esto? Estas nuevas tecnologías o estas tecnologías que estamos utilizando en estos momentos, pues precisamente nos dan mayores atributos. ¿Cuáles son? Número 1, el tiempo de vida, que precisamente incrementa en a veces hasta de no sé, 2 o 3 meses que nos pudiera durar un foco incandescente. En el caso, por ejemplo, de estos tipos de lámparas fluorescentes, hasta 6, 8 meses, por así decirlo. Muy bien. Generación de calor mucho menor, disminuida básicamente en un 60%, y pues tenemos la ventaja de que son fácilmente reemplazables. Muy bien, pero si nosotros intentamos utilizar este tipo de iluminación para proyectos de videovigilancia, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener factores en los cuales necesitamos dispositivos o equipo que esté trabajando durante toda la noche sin que nosotros tengamos el miedo de que se llegue a dañar o de que llegue a ser fácilmente vandalizado. Muy bien. Si nosotros comparamos esto ahora con las tecnologías de LED, número 1, básicamente desaparecemos el factor de generación calórica en hasta un 90% de lo que podría manejar un foco incandescente. Número 2, el tiempo de vida de estos dispositivos es mucho más, muchísimo, muy superior a lo que se contempla precisamente con los focos tanto fluorescentes como con las lámparas incandescentes o estos focos incandescentes. Podemos tener dispositivos por parte de Iluminar que nos pueden durar hasta 10 años funcionando de manera efectiva. Muy bien, y es un punto muy importante cuando nosotros contemplamos este tipo de tecnologías. ¿Okay? Para esto, Iluminar va a contemplar 2 tecnologías distintas o 2 tipos de iluminación distintas, lo que es iluminación visible e iluminación invisible. ¿A qué hace referencia esto? La iluminación invisible es precisamente el tipo de iluminación infrarroja que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar con cámaras que funcionan de modo día y noche o que se denominan como cámaras monocromáticas en este periodo. Muy bien, esto nos ayuda a nosotros a que la cobertura y obviamente la distancia que nosotros vamos a poder cubrir con esto e iluminarlo para poder hacer una detección va a ser mucho más efectiva de la que pueden traer los dispositivos o las cámaras que vienen con sus luces infrarrojas incluidas. ¿Por qué razón? Porque solamente nos van a permitir a nosotros enfocarnos en un pequeño punto. No vamos a poder cubrir una escena de manera adecuada al utilizar este tipo de tecnologías dentro de las cámaras. Pero cuando nosotros estamos incluyéndolo para trabajar precisamente y cubrir áreas mucho más amplias, estamos hablando que nosotros vamos a poder cubrir una extensión en longitud, por así decirlo, entre 280, más o menos 300 metros. Muy bien, y eso nos va a dar una efectividad bastante buena. Por ejemplo, si llegamos a estar trabajando con alguna cámara PTZ que nos permita hacer los zooms hacia estos puntos. Muy bien. Ahora,
¿Cuáles van a ser las diferencias que nosotros vamos a tener entre estos tipos de dispositivos infrarrojo? Obviamente va a ser el nanometraje que van a manejar. Ya puede ser entre 850 o entre 940. ¿Cuál es la diferencia de esto? A menor nanometraje, ¿qué es lo que sucede? La luz o este pequeño destello o fulgor de color rojo todavía llega a ser un poco perceptible ante el ojo humano. Muy bien, a comparación, por ejemplo, de un dispositivo a 940 nanómetros, que es básicamente ya imperceptible y nos va a permitir precisamente estar trabajando con unas distancias más cortas o para cubrir unas áreas, por así decirlo, más pequeñas. Muy bien. Ejemplos de esto precisamente donde estamos trabajando con dispositivos, por ejemplo, como el IR148, ejemplos donde precisamente está con la luz, con el infrarrojo apagado, encendido. Tenemos una cobertura del escenario básicamente del 100% y con un porcentaje bastante alto en el proceso de identificación de una persona. Muy bien. Esto obviamente contemplando a corto alcance. Un alcance medio, por ejemplo, en una bodega, donde también requerimos precisamente tener una iluminación adecuada para poder saber qué es lo que está sucediendo en el fondo de una bodega, cuántas personas puedan estar ahí y que obviamente sigamos teniendo una iluminación adecuada. Si esto nosotros intentáramos cubrirlo con la iluminación de alguna cámara que ya viene integrado, básicamente el espectro o el campo que nosotros vamos a tener contemplado dentro de este escenario va a ser muy corto. Muy bien. Y no se diga si nosotros intentamos utilizarlo ya para un entorno abierto, para un lugar donde literalmente vamos a estar manejando ya un escenario mucho más grande. ¿Okay? Aquí básicamente con el mismo dispositivo, con el IR312, estamos teniendo una cobertura bastante grande y tomando también una longitud hacia el fondo del escenario bastante adecuada. Muy bien. Todo esto con solamente un dispositivo y nos va a permitir precisamente, si nosotros deseamos hacer una configuración mucho más elaborada, vamos a poder también aumentar precisamente los grados de cobertura con estas diferentes herramientas. Muy bien. Ejemplos precisamente de cómo se visualizan los objetos y los escenarios dentro de estos entornos. Una comparativa con lo que son dispositivos con el IR incluido y con lo que son precisamente los iluminadores que nosotros tenemos. Una cobertura mucho más efectiva, un proceso de identificación mucho más efectivo y que obviamente nos va a permitir precisamente tener una calidad de imagen adecuada para poder hacer la búsqueda de los diferentes eventos u objetos que nosotros deseamos detectar aquí. ¿Ok? Ahora, el tema de la iluminación visible, que precisamente es la iluminación con LEDs o la iluminación blanca. Muy bien. ¿Qué nos permite a nosotros este tipo de tecnología? Este tipo de iluminación nos va a apoyar mucho cuando vamos a requerir de hacer la identificación detallada de objetos que están dentro de un escenario con poca iluminación. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que sucede si yo tengo áreas donde la iluminación es muy pobre y yo quiero poder identificar a personas o a individuos que vengan con alguna prenda en específico de algún color o poder delimitar el color de algún vehículo? Obviamente esto no lo podemos hacer nosotros con una cámara monocromática, ¿cierto? Requerimos de iluminación blanca para poder hacer la detección adecuada de las características de los objetos que nosotros estamos viendo en pantalla. Muy bien. Nos sirve también a nosotros, obviamente, además de esta parte, iluminar ciertos puntos donde a lo mejor la iluminación que se tiene por parte de la ciudad o por parte del área no es la adecuada. Nos sirve también como método disuasivo y además de esto, pues nosotros podemos básicamente configurar nuestros dispositivos para tener una cobertura pues bastante amplia, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Ejemplos precisamente de iluminación. Nosotros, si deseamos estar buscando algún objeto, alguna persona, vehículo, incluso algún animal, y que tengamos las características adecuadas, esto lo vamos a poder llevar de manera efectiva solo con la parte de la iluminación blanca. ¿Por qué razón? Porque con esto ya vamos a tener una identificación mucho más detallada y con una cobertura mucho más amplia para poder visualizar rostros de las personas, prendas, características o incluso también si vienen, por ejemplo, sujetando algún tipo de objeto con las manos.
Bien, ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el tipo de iluminación que nosotros requerimos o cuáles son los atributos de cada uno de estos? Si nosotros trabajamos precisamente o lo manejamos con la luz visible, nos va a servir precisamente con características o con ventajas para poder disuadir a algún tipo de persona potencialmente peligrosa. Nos ayuda a trabajar con los analíticos que van a estar enfocados a la parte de reconocimiento facial, reconocimiento de placas vehiculares, identificación y características de diferentes personas. Y además de esto, pues obviamente para poder cubrir el tema de iluminación en puntos estratégicos. ¿Okay? En el caso de la iluminación invisible, es donde nosotros vamos a requerir implementar dispositivos que sean, por así decirlo, que busquemos una cobertura mucho mayor a lo que trabajamos con precisamente la parte de la iluminación blanca. Número dos, que nos permita, además de esto, poder identificar los objetos o incluso también poder trabajar con los temas de reconocimiento de placas vehiculares, ya que aquí el tema de color o que sea monocromático es indistinto, porque lo que nos importa a nosotros en este caso es la tipografía que viene contenida dentro de la matrícula o la placa del vehículo. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a especificar el dispositivo adecuado para que nosotros podamos tener la cobertura necesaria? Aquí deben de tener en cuenta un punto muy importante. Obviamente, cuando nosotros trabajamos con cámaras, pues hay que recordar que dependiendo del tipo de lente que nosotros vayamos a utilizar, va a ser la cobertura o el campo de visión que nosotros vamos a tener. Entre mayor sea el milimetraje de un lente, ¿qué es lo que va a suceder? Menor va a ser el ángulo de cobertura, pero va a ser mucho mayor la distancia que yo voy a poder manejar con este tipo de dispositivos. Si estamos trabajando precisamente con lentes fijas o si vamos a manejar el tema de lentes varifocales, es la misma situación. Muy bien, recuerden, a mayor apertura vamos a tener una menor cobertura, por así decirlo, en nuestro campo de visión. Y a un menor y a un mayor a un menor campo de visión vamos a tener una distancia mucho más larga para poder hacer la identificación de estos objetos. Muy bien. Para esto, iluminar nos va a permitir y nos va a brindar unas soluciones que nos van a dar la oportunidad de tener coberturas que van a ir desde los 10 grados hasta los 360 grados, utilizando también las herramientas o los brackets que maneja Illumina. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer esta consulta de los diferentes equipos o dispositivos que nosotros manejamos? Tan sencillo como entrar al siguiente link, al siguiente enlace que se lo estaremos pasando más adelante o en la parte de la presentación. De aquí me voy a brincar muy rápido a la página para que lo podamos ver al selector de productos. Y aquí nosotros vamos a poder definir qué es lo que necesitamos para poder dimensionarlo y meterlo dentro de nuestra solución de proyecto de videovigilancia. Número uno, ¿qué vamos a necesitar? Ok, vamos a tener tres características. Iluminación infrarroja que puede ir desde los 850 nanómetros hasta los 940. Y recuerden, esto va a depender de qué es lo que nosotros queremos en nuestro dispositivo. ¿Queremos un mayor ángulo de cobertura o si queremos manejar una distancia más larga para poder identificarlo? Muy bien, entonces supongamos que nosotros vamos a querer tener un área un poco más amplia. Podemos seleccionar los dispositivos de 940 nanómetros. Aquí nos va a decir, ok, ¿cuál es la distancia que tú vas a tener desde la cámara hacia el escenario? ¿Ok? Ustedes pueden poner, no sé, nosotros vamos a estar utilizando una distancia aproximadamente de, supongamos, de 10 metros. Y la cobertura que yo voy a estar manejando en nuestro campo de visión horizontal, supongamos que sea de unos, ¿qué les gusta? 25, es más, vamos a poner 20 metros. Muy bien. También vamos a tener el tipo de voltaje o alimentación que vamos a manejar con los equipos, si queremos utilizar equipos con alimentación directa, o que se alimenten a través ya sea de PoE o de PoE Plus. Muy bien, podemos seleccionar alguno de estos. Hacemos clic aquí donde dice haga clic para ver el resultado y automáticamente nos va a dar el producto recomendado precisamente con el cual nosotros vamos a poder cubrir esta necesidad. La herramienta es muy sencilla, es muy fácil y tenemos la ventaja de que ya cuando sabemos los campos de visión y las distancias hacia los objetivos, básicamente tenemos esto resuelto. Muy bien.
Para mayor apoyo, obviamente podemos también ponernos en contacto con cualquiera de nuestros compañeros que están en el resto del territorio para que les puedan brindar una asistencia mucho más detallada en la consulta precisamente de este tipo de tecnologías. Bien, una vez que hayan finalizado, pueden darle aquí donde dice resultado claro y automáticamente se va a limpiar todo lo que tienen para que puedan hacer un nuevo cálculo. Muy bien. Bueno, vamos a regresar rápidamente a la presentación. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo vamos a poder articular esto para poder tener las diferentes coberturas de las que hablábamos, desde los 10 grados hasta los 360? Nosotros vamos a contar con dos diferentes tipos de brackets. Un bracket que nos puede permitir tener coberturas desde los 60 grados hasta posiblemente, dando la apertura más grande, hasta 240 grados. ¿Okay? Tomando en cuenta que también la distancia que vamos a tener hacia los objetivos, pues va a ser bastante superior a lo que estamos contemplando con los dispositivos de infrarrojos que vienen incluidos en las cámaras. O si es necesario para nosotros, tenemos también un tipo de bracket que es un montaje triple, en el cual pues obviamente ya vamos a tener coberturas desde los 180 hasta los 360 grados con estos equipos. Muy bien, esto nos sirve muy bien para cámaras que son precisamente multisensor, en las que se están agregando precisamente estas coberturas que pueden ir desde los 180, 270 o hasta los 360 grados. O incluso estar trabajando con cámaras PTZ, donde los monitoreos que vamos a estar van a ser ya sea por rondas, configurar las funciones demo o las diferentes trayectorias que queremos que maneje el dispositivo. Muy bien. ¿Cómo vamos a especificar nosotros esto? Como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener que buscar cuál es el ángulo de apertura que necesitamos y en base a eso tenemos que definir si lo que estamos utilizando es una cámara multisensor, es una cámara PTZ o es una cámara fija. Muy bien, a partir de esto nosotros vamos a tener que buscar cuál va a ser el posicionamiento adecuado para que precisamente nosotros tengamos un funcionamiento lo más efectivo posible, tanto de la parte de la cámara como del tema de los iluminadores. En el cual, por ejemplo, cuando nosotros, que es algo que se da muy seguido, que a veces, y es porque no se tiene a lo mejor el conocimiento adecuado, muchas veces llegan a posicionar los iluminadores por debajo de la cámara o los llegan a poner al lado de la cámara. Y si nosotros lo estamos trabajando ya sea con luz negra o con luz blanca, vamos a tener el pequeño, por así decirlo, la pequeña contaminación por iluminación y que no nos va a permitir hacer la detección por la cámara de manera efectiva. Usualmente se recomienda que cuando vamos a estar trabajando, por ejemplo, una cámara PTZ o una cámara multisensor, que son las cámaras que vienen con domo, intentar alejar precisamente la cámara o ponerla posicionada en un punto donde el fulgor o la iluminación del dispositivo no nos afecte precisamente en la parte del domo. Muy bien. O en dado caso, como lo muestra aquí en el ejemplo, podemos colocar la iluminación en un punto diferente, pero que nos permita tener el ángulo y la cobertura adecuada para que con la cámara nosotros podamos visualizar de manera efectiva esos puntos, lo cual se utiliza mucho para los accesos, puntos donde están buscando que estén ingresando personas o incluso puntos donde precisamente no puedan poner la iluminación junto a la cámara o de frente al vehículo, porque le va a generar cierta distorsión al momento de hacer la identificación de la placa vehicular o en el caso, por ejemplo, de luz blanca, la identificación de los rostros de las personas que puedan estar pasando por ahí. Muy bien. Ahora, vamos a tener diferentes productos para poder ofrecer estas soluciones. Vamos a tener equipos que precisamente van a ir desde las coberturas más pequeñas, como lo comentaba, desde los 10 grados hasta los 120 grados con un solo dispositivo, si queremos que venga con una alimentación directa o si deseamos alimentar el dispositivo a través de un switch que sea PoE. Los dispositivos que tenemos nosotros son totalmente para exteriores, son IP67 y pues tenemos los puntos más importantes que hay equipos que también vienen con la parte de la fotocelda para poder estar encendiendo o apagando dependiendo si van a estar detectando objetos o sí, detectando objetos que puedan estar pasando por donde está el equipo. Muy bien, esto con la final obviamente de hacer la activación del dispositivo.
Ejemplos precisamente de las diferentes líneas que tenemos, dispositivos desde el IR-148, desde el IR-148 hasta la serie 919 para poder cubrir distancias que pueden ir desde los 45 metros hasta los 280 metros, hablando obviamente de iluminación infrarroja. En el tema de la parte de iluminación blanca, aquí sí va a haber una pequeña variación. Aquí la cobertura que nosotros vamos a tener precisamente va a ser un poco menor a lo que manejamos precisamente con la iluminación infrarroja. Otro de los puntos que se debe de recalcar aquí, igual de la misma forma, dispositivos para exteriores, como se los había comentado anteriormente, IP67, 5 años de garantía, coberturas desde los 10 grados hasta los 120 o haciendo la adaptación con los brackets doble o triple para poder cubrir hasta 360 grados. Muy bien. Las diferentes series que manejamos con estos productos y ojo, y el punto importante, recuerden que la iluminación visible, y nuevamente voy a ser a lo mejor un poco reiterativo con esto, va a ser necesaria para poder hacer la identificación de los atributos que puede tener una persona al momento de utilizar los analíticos de vidrio. Muy bien. Dispositivos de la línea Opto, que son los de bajo costo, que precisamente nos van a permitir para tener coberturas un poco más pequeñas y obviamente también contemplando a lo mejor un alcance medio y que en todo esto pues los vamos a estar trabajando a través de la parte de alimentación pobre. Bien. Dispositivos para el tema de detección de tráfico o identificación de reconocimiento de placas vehiculares. Muy bien. Aquí hay que recordar un punto. Usualmente cuando nosotros estamos trabajando con el tema de reconocimiento de placas vehiculares, hay una situación que debemos de tomar muy en cuenta. Bueno, de hecho son varias. Número uno, lo que es la altura de la cámara, la resolución y obviamente el factor más importante que vamos a tener aquí, la parte de la iluminación. Si nosotros no contamos con dispositivos que nos permitan hacer la identificación adecuada de estas placas, vamos a tener un serio problema. ¿Por qué razón? Los principales obstáculos que nosotros llegamos a tener cuando estamos trabajando con el reconocimiento de placas vehiculares en el transcurso de la noche es precisamente la iluminación de los faros la iluminación de los vehículos que nos impiden detectar de manera adecuada precisamente las placas. Muy bien, para eso nosotros tenemos dispositivos que nos van a permitir hacer el reconocimiento de la placa de una manera más adecuada y poder hacer el filtrado de esta iluminación que nosotros tenemos, por así decirlo, viciada en la parte de los faros o incluso también en la parte de las calaveras que nos generen cierto ruido al momento de hacer la identificación de estas placas. Muy bien. Ok. Aplicaciones. Básicamente, como a riesgo de sonar absurdo, básicamente cualquier punto donde nosotros no tengamos una iluminación adecuada o donde nuestros dispositivos no puedan visualizar de manera detallada el escenario, son los puntos donde nosotros vamos a poder agregar esta parte de iluminaciones, ya sea que se maneje iluminación visible o iluminación invisible. Muy bien, puntos donde nos interese revisar, por así decirlo, áreas o campos de visión bastante amplios o donde nos interesa enfocarnos en un punto en específico donde la distancia hacia el objetivo sea muchísimo más amplia de lo que nosotros estamos utilizando. Muy bien, en dado caso también podemos utilizarla para medios, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, como las camionetas de clima para arrastrar precisamente los tornados, donde la iluminación a veces que viene solamente incluida en el vehículo no es suficiente. Se requiere una iluminación mucho más potente para poder precisamente manejarse para neblina, manejarse para aire con escombro o con polvo y que podamos todavía visualizar lo que nosotros tenemos en un campo o en una distancia por lo menos entre los 5, 10 o hasta 15 o 25 metros de donde tenemos nuestros dispositivos. Bien. Aplicaciones, básicamente como lo comentaba, cualquier proyecto que nosotros tengamos, tanto para la parte de vigilancia ciudadana como para el tema precisamente de
de los dispositivos de videovigilancia, es una oportunidad donde nosotros podemos estar trabajando precisamente con los dos tipos de iluminación que nosotros manejamos. Muy bien, puede ser aeropuertos, puede ser fronteras, pueden ser para oficinas, corporativos, no sé, básicamente cualquier proyecto donde trabajemos con una cámara, nosotros vamos a poder incursionar precisamente con estas diferentes soluciones. Bien, y pues bueno, vamos ahora a la parte importante, que precisamente es la combinación de estos factores de la parte de iluminación con precisamente el tema de los analíticos de video. Muy bien, cuando nosotros estamos trabajando con analíticos de video, lo más esencial o lo más importante es saber cuáles son las necesidades o los requerimientos de cada uno de estos analíticos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se tiene la noción, a lo mejor, no errónea, sino que no tenemos la noción completa de cómo es que nosotros podemos hacer que el procesamiento o el análisis de estos videos sean adecuados. Muy bien. Hay que recordar qué tipos de analíticos tenemos hoy en día. O está temblando. Voy a tener que detener el webinar. Chicos, muy buenos días. Regálenos unos minutitos en lo que resolvemos un tema técnico. En el Inter, si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia de los iluminadores, cómo aplicarlos en proyectos particulares, podemos comentarles de manera particular que tenemos ya bastantes años manejando Iluminar y en mi caso, en mi experiencia, les hablo en México. No tenemos de alguna manera reportes de garantías de los LEDs. Así de efectivos son los iluminadores que manejamos y bueno, la calidad de la construcción habla por sí sola en estos últimos años que venimos manejando la fábrica, ¿no? Un par de minutos más. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla en el chat. Está abierto todo para que puedan comentarlo. ¿Sí?
Aprovechamos y contestamos una pregunta de nuestro amigo Eduardo Sarmiento. ¿Cuál es el consumo eléctrico en los equipos PoE? Muy buena pregunta, mi estimado Eduardo. Tenemos equipos tanto en la conectividad PoE como PoE Plus. En este sentido, nuestros iluminadores pueden consumir menos de 15 watts para estar en el lineamiento del PoE normal. Estar también en el tema de PoE Plus para consumir menos de 30 watts. Entonces, nos normamos con el tema de 811 AT y AS, de modo de que no tengan ningún problema con conectividad a través de PoE. Existen dispositivos adicionales a iluminar, de modo de que puedas utilizar el PoE y lo puedes conectar a más de 100 metros sin ningún problema. Inclusive, existen dispositivos que si tu iluminador no es PoE, pero estás mandando la conectividad a través de PoE, tú puedes sacar el voltaje de manera individual para poder conectar tu iluminador. Espero haber contestado tu pregunta, mi estimado Eduardo Sarmiento. ¿Alguna otra pregunta, duda en particular para aprovechar estos minutos y poder contestar alguna duda en concreto? Ok, si me permiten, voy a cambiarme de manera muy rápida a la página web de Illumina para mostrarle una de las herramientas que tenemos para el cálculo y dimensionamiento de iluminadores. Sirve que les muestro de alguna manera en particular también la página web. Permítanme un segundito. Avísenme por favor a través del chat cuando puedan ver mi página. Chicos, me están avisando que posiblemente tenemos un sismo en Ciudad de México. Tómenlo así tal cual. No estoy seguro de esto último, pero me parece que esa fue la razón de que nuestro amigo Edgar esté ausente. Me parece que ya volvió. Edgar, ¿ya estás con nosotros? Ya, acá, ya regresé, Jorge. Perdón, aquí alguien ya me comentó que pudo haber sido algún sismo en Ciudad de México. Sí, de hecho fue un sismo de 7.1. Wow. Perdón, tuve que salir rápido. Sí, ya subí rápido por mi hija y por mi esposa y ya ahorita parece ser que ya se detuvo bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Miguel Salazar, por el aviso. Y bueno, ya todos tranquilos. Qué bueno que no pasó nada. Esperemos que las noticias generales en el centro de México sean las mismas, o sea, que no pase el susto. Y bueno, mi estimado Edgar, ¿en qué condiciones estás de proseguir o no sé, avísanos, por favor? Pues si gustan vamos a, bueno, no sé el resto de las personas, todavía veo personas conectadas aquí, les pido de antemano una disculpa, por la situación, pero bueno, tuve que salir precisamente por lo del sismo. Si gustan podemos continuar, ya básicamente estamos a nada de finalizar y sí, para no posponerlo. Ok, muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a continuar. Comentábamos precisamente de los diferentes analíticos que se tienen registrados hoy en día. Cuando nosotros trabajamos precisamente con este tipo de herramientas o con este tipo de soluciones que van enfocadas a poder hacer el análisis de todos los periodos de grabación o de los eventos que pueden estar pasando a través de estos dispositivos, pues vamos a tener diferentes tipos de requerimientos. Cuando trabajamos ya sea con conteo de personas, zonas seguras, cruces de línea, reconocimiento de placas vehiculares,
reconocimiento facial o cualquiera de los otros analíticos, por así decirlo, que ya manejan características en específico, pues vamos a tener en cuenta lo que es densidad de píxeles, por ejemplo, en el tema de reconocimiento facial. Cuando hablamos de esto, ya sea reconocimiento facial o reconocimiento de placas vehiculares, hablamos de densidad de píxeles entre los 330 a los 400 píxeles por metro. Muy bien. Obviamente contemplando resoluciones que puedan ser 1080 o superiores para poder cumplir precisamente con esta densidad de píxeles. Cuadros por segundo necesarios, usualmente se recomienda que los cuadros por segundo sean entre los 10, 15 o hasta los 20 cuadros por segundo, dependiendo de qué tan fluida queremos que sea nosotros la detección de cada uno de estos eventos. Ángulos de inclinación, nuevamente tema de reconocimiento de placas vehiculares o la parte del reconocimiento facial. Siempre los grados de inclinación van a ser mínimos, que van a oscilar entre los 10 hasta los 20 grados. Esto pues obviamente con la finalidad de que la placa y de que el rostro no se vean alterados en base a este tipo de visualizaciones. Muy bien. Alturas, en el caso por ejemplo de placas vehiculares, va a depender mucho del tipo de reconocimiento de placas que se vaya a querer hacer, que pueda ser para un control de acceso o que pueda ser para vialidades de altas velocidades. Bien, usualmente cuando se maneja para controles de acceso vehicular, casi siempre las distancias son muy cortas, que pueden ir entre el 1,5 metros, máximo 1,60, 1,75, o en el caso, por ejemplo, para poder hacer la detección en vialidades de alta velocidad, podemos posicionar la cámara a, no sé, básicamente a veces hasta 7 metros, 6 metros, tomando en cuenta que el grado de inclinación que nosotros vamos a tener de la cámara nos permita apuntar hacia donde van a estar pasando las placas. Muy bien. Y en el caso de la iluminación para ambos puntos, siempre se va a requerir una iluminación estimada de 200 luxes con los que nosotros podamos hacer esta identificación detallada. Muy bien. Ejemplos precisamente cuando se utiliza para la iluminación para hacer la identificación o conteo de personas, o por ejemplo precisamente cruces de línea, en el cual nosotros, si no tenemos una identificación adecuada de la persona, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente nuestra plataforma no va a operar de manera efectiva. Muy bien. Si nosotros estamos contemplando precisamente puntos donde es necesario para nosotros conocer si están invadiendo algún área y además de eso poder darle el seguimiento de manera efectiva a ese objeto que está dentro de este escenario. Muy bien. Tema de reconocimiento de placas vehiculares, misma situación. Pueden ver que el ángulo en el cual está posicionada la cámara y además la iluminación que está incluido de esto nos permite identificar estas áreas de una manera bastante efectiva. Muy bien. Si nosotros vamos a hacer las búsquedas a través de, por ejemplo, de videosinopsis, obviamente aquí contemplando que solamente estamos identificando objetos, personas, vehículos, animales. Muy bien. Aquí nosotros solamente vamos a poder contabilizar cuántos objetos pudieron pasar por este escenario, pero no va a ser posible identificarlos debido a que no tenemos precisamente una herramienta o una cámara a color con una iluminación blanca para que podamos tener la detección de los diferentes atributos que manejan y obviamente también que puedan reconocer de manera adecuada los rostros que están apareciendo dentro del escenario. Muy bien. Misma situación que, por ejemplo, cuando trabajamos con escenarios muy abiertos, esta iluminación precisamente que se hizo con un IR919, tenemos una cobertura bastante amplia y que si yo puedo estar moviendo este iluminador hacia cualquier punto de esta calle, tenemos ese detalle precisamente de una gran cobertura con la iluminación. Bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de analíticos como lo habíamos mencionado? Básicamente, cuando nosotros hablamos de analíticos básicos, que se consideran, por ejemplo, conteos, detección de multitudes, cruces de línea, cruces de zona, merodeos también. Todos estos analíticos básicos nos van a requerir una iluminación, por lo menos que puedo decir entre los 150 hacia los 200 luxes, contemplando precisamente un campo de visión de aproximadamente unos de 10 a 15 metros de manera horizontal
densidades de píxeles aquí muy bajas, no son las mismas que manejamos, por ejemplo, con respecto al tema del LPR o del reconocimiento facial, y pues la altura que nosotros vamos a contemplar pues puede ser muy superior a la que podemos manejar precisamente con estos analíticos básicos. Muy bien. LPR y reconocimiento facial, como se los comentaba anteriormente, iluminación de 200 luxes, una resolución de 1080p, contemplando, por ejemplo, FPS de 10 a 60, en el caso, por ejemplo, del LPR, y en el caso de reconocimiento facial podemos tener desde 10, 15 hasta 20 FPS. Si lo manejamos a 30, de la misma forma puede trabajar de una forma bastante efectiva. Muy bien. Permítanme un instante, estoy cerrando aquí la puerta. Listo. Ok, muy bien. Muy bien. Básicamente, esas son las diferentes tecnologías y estas son las diferentes herramientas que nosotros vamos a poder utilizar por parte de Iluminar para poder complementar precisamente este tema del reconocimiento de placas vehiculares, analíticos de video, todos los analíticos de video que se manejen, los vamos a poder complementar con cualquiera de los diferentes iluminadores que podemos proveer por parte de Iluminar. Muy bien. No sé si hasta este momento haya alguna duda, alguna pregunta. Por favor, con toda confianza, ya sea a través del área de chat o a través del área de preguntas, las vamos a poder resolver. Por el momento no hay preguntas o dudas, mi estimado Edgar. Ok, muy bien. Bueno, si no hay preguntas o no hay más dudas, por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho su asistencia a este webinar y por favor estén pendientes de los diferentes eventos que vamos a estar haciendo a través de nuestro portal web y... Perdón. Acá tenemos una duda. Gracias, Juan Restrepo. Edgar, Juan, ¿podrías poner la lámina de contactos para que puedan saber en dónde pueden localizar a su gerente de región, por favor? Ok, permíteme porque... es que en esta no la tengo, pero... Dame un segundo. Y ahorita se las pongo en otra presentación que tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, muy bien, aquí están nuestros diferentes contactos. Para la región de México tenemos a nuestro compañero Jorge Rosas, que está a cargo precisamente del área del norte de la Ciudad de México, perdón, del norte de México. Mi compañero Víctor Sánchez, que está a cargo del área del occidente de México. Mi compañera Mónica Mejía, a cargo del área de marketing. Su servidor, como lo había comentado anteriormente, a cargo del área de servicios profesionales e ingeniería. En el área de Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y Ecuador, mi compañero Javier Segarra. En el territorio de Centroamérica está mi compañero Alfredo Betancourt, que está en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Daniel Quiroz, que está a cargo del área de Venezuela y Caribe. Rodrigo Sacaceta está a cargo del área de Brasil. Y mi compañero Manuel Hernández, que está a cargo del área de Panamá, Costa Rica y el resto de Sudamérica. Bien. Y obviamente nuestro CEO, que está a cargo, pues básicamente de todo el territorio completo de la TAM. Mi estimado Edgar, aquí de rapidito, Juan Restrepo, gracias por el comentario. El contacto en Colombia es nuestro amigo Javier Segarra. Sí, por ahí lo ves en la lista de contactos. Y nos pregunta Eduardo Sarmiento por la calculadora, mi estimado Edgar. Ok, muy bien. Un segundo, ahí está. Ahí está. Muy bien, por la calculadora. Regresamos a la calculadora. Este es el enlace para poder acceder a la calculadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está más arriba. Aquí está.
Este es el enlace para que ustedes puedan ingresar a la calculadora. Nuevamente vamos a ingresar. Bien. Y aquí ya vamos a tener precisamente nuestra calculadora. Número 1, ¿qué tipo de iluminación requerimos? Si va a ser infrarroja o si va a ser luz blanca. ¿Cuál es la distancia que deseamos cubrir desde donde está el dispositivo hacia el escenario? Nuestra distancia precisamente, nuestro campo visual, que puede ser medio en metros. Y si lo queremos manejar en cobertura, si puede ser en distancia o si puede ser en ángulo de apertura. Bien, que puedo hacer aquí, no sé, 60 grados, distancia hacia el objetivo de unos 10 metros, que sea un dispositivo alimentado por PoE, y listo. Aquí está el equipo que nos permite precisamente la parte de iluminar o ofrecer. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Me parece, sin dudas. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues si no hay más dudas o no hay más preguntas, por mi parte sería todo. Por favor, si llegan a tener algún requerimiento o cualquier otra necesidad, con toda confianza, aquí están nuestros datos de contacto y con mucho gusto cualquiera de nuestros compañeros en el resto del territorio de América Latina nos van a poder estar apoyando con sus requerimientos y necesidades. Bien, por mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente su asistencia y seguimos en contacto para futuros eventos. Bien, muchas gracias y hasta luego.